A ver, para que te escuche. Que se puede interpretar así como está, porque está muy claro. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando dice que en 1 Corintios 12:13, cuando habla de bautismo en un cuerpo, ¿estaba hablando de un bautismo literal, sí o no? No, espiritual. A ver, lo que se... explíquenme. A ver. Como ahí está el problema. Bien, fíjense que es importante esto, porque si no tenemos en cuenta las palabras, si son literales o no, podemos cometer error a la hora de interpretarlas. ¿Ok? Se refiere a un bautismo, cuando digo literal, me refiero a si es literal un bautismo en agua. ¿Se refiere a un bautismo en agua? No, ¿por qué? De hacernos bautizar para tener comunión con Él. ¿Qué es un bautismo en la fe? Bueno, si creemos en Dios, pues somos todos bautizados por el Espíritu que nos ha regalado a cada uno, ¿no? Ha sido un regalo del Espíritu Santo que nos ha dejado. Entonces, fuimos todos bautizados por ese mismo Espíritu. Y ya. La cuestión es, todo eso es correcto, pero yo quiero que ustedes lean 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Ok? Porque ahí es donde está la respuesta. ¿Somos bautizados en agua? ¿Se refiere ahí el agua? Eso es. Se está hablando de ser bautizados en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Entonces no es un bautismo en aguas, es un bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Cuando tú crees, tú eres introducido. Si nosotros decimos que este es un bautismo literal, si no entendemos que es una palabra que hay que entender, es literal en el sentido de que nos introduce en la iglesia, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Pero es que generalmente cuando nosotros hablamos de bautismo, siempre viene a la mente el ¿qué? El agua, ¿verdad? Yo pienso que todo empieza cuando Juan el Bautista dice: yo vengo para bautizarlos en agua para arrepentimiento, porque después viene uno después de mí que es antes de mí, que bautizará en Espíritu Santo. Entonces se estaba ya hablando de que Jesús nos iba a dejar el Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Efectivamente, Juan el Bautista ya anunció el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ese bautismo, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo dice en Efesios, donde hemos leído que hay un solo bautismo, se refiere lógicamente al bautismo en el Espíritu, del que el bautismo en agua es solamente un símbolo. ¿Ok? El bautismo en agua no es un bautismo distinto. Lo que pasa es que el bautismo en agua es para simbolizar externamente lo que ha ocurrido en tu interior. ¿Ok? Tú al creer en Cristo te identificas con Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos capítulo 6 del 1 al 4 lo expresa claramente. Voy para allá, si hace falta, porque si no se entienden ahí. Ahora me da pena. Entonces, ay Dios. Entonces, bautizándonos en agua,
lo hacemos por un símbolo, no es porque nos bajemos o sea, nos sumerjas en el agua para recibir el Espíritu Santo, sino es por un solo símbolo ya. El bautismo en agua no es para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, es porque ya ha venido sobre nuestras vidas. El bautismo en aguas es un símbolo de lo que ha ocurrido en nuestro interior cuando hemos creído en Cristo. Si yo abro mi corazón a Cristo, Él envía su Espíritu a mi corazón. El Espíritu Santo viene y me introduce en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Después el bautismo en agua simboliza eso que ha ocurrido dentro de mí. Yo me bautizo para testimonio de que he nacido de nuevo. ¿Ok? Por ejemplo, mi familia que es católica, cuando hablan del bautizo, mi sobrino, por ejemplo, va a ser operado y lo primero que dijo mi hermana era que antes de la operación querían bautizarlo, pero no he podido entender simbólicamente a nivel católico por qué dicen que un niño antes de tener una enfermedad o si le va a pasar algo deben de bautizarlo, porque no entiendo el sentido con respecto a eso. Muy bien. Ella se refiere al hecho de que, claro, la doctrina de la Iglesia Católica dice que si un niño no está bautizado en agua, no es cristiano, por tanto no puede entrar en el reino de los cielos. Es una doctrina falsa, porque en Mateo capítulo 19 el Señor Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo me pregunto, si Cristo, que es el Señor, el que dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, si Él, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, dice de los niños es el reino de los cielos, ¿quién es la Iglesia Católica para cerrarle el reino de los cielos a los niños? Es decir, no hay fundamento para creer que un niño sin bautizar no va a poder entrar en el reino de los cielos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha ido dándole la espalda a la palabra de Dios y ha ido enseñando cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Ahora, volviendo otra vez al tema que nos toca hoy, el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros estamos viendo cómo muchas veces en la Escritura nos vamos a encontrar palabras que vamos a tener que saber interpretar correctamente. Si no prestamos atención, yo quiero enseñarles esto para que ustedes aprendan a interpretar correctamente las Escrituras. Una misma palabra puede significar diferentes cosas. Una misma palabra puede significar diferentes cosas en las Escrituras. Si no tenemos en cuenta esa diferencia, podemos cometer errores a la hora de interpretar la palabra de Dios. Por tanto, yo les quiero enseñar a ustedes eso para que se den cuenta, para que aprendan a interpretar correctamente la Biblia. Miren, vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 35. Marcos 10, 35. ¿Lo tienen? Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, se le acercaron a Jesús, claro, diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. y él le dijo: bueno, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. Fíjense, aquí la palabra bautismo no tiene que ver con el bautismo en agua, ni siquiera tampoco tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo.
Aquí Jesús estaba hablando de su sufrimiento. Él iba a pasar por un calvario y les dijo a estos que querían sentarse a su derecha y a su izquierda: ustedes podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Ellos no entendían realmente, no sabían lo que estaban pidiendo. Le dijeron sí, le dijo Cristo: bueno, pues seréis bautizados de la misma manera. Según la tradición, dice que estos dos también fueron crucificados. Por consiguiente, miren, una misma palabra puede tener interpretaciones distintas. ¿Cómo sabemos si se refiere a un bautismo en agua, a un bautismo en el Espíritu o a un bautismo en sufrimiento? Por el contexto. Leyendo los versículos que hay alrededor, nos damos cuenta de que una misma palabra, aunque tenga distintos significados, vamos a entender a qué se refiere si tenemos en cuenta el contexto. Y esto es muy importante porque por eso hay tantas malas interpretaciones de la palabra, porque la gente no tiene en cuenta el contexto en el que está escrita una palabra. Las palabras, aun siendo la misma palabra, pueden significar cosas diferentes. Por eso hay que conocer muy bien la Escritura para no equivocarse a la hora de interpretarla. Lean conmigo, por ejemplo, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12:50. ¿Lo tienen? Ahí dice el Señor Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es evidente que no se refería al bautismo en agua, ¿verdad? Ya había sido bautizado en agua por Juan el Bautista. Ahora se refería a su muerte, se refería a su sufrimiento. Él aclaró a los discípulos esto, justamente explicándolo. Fíjense, Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos 1:5. ¿Lo tienen? Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dentro de no muchos días, ¿qué fue lo que ocurrió? Que vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. A ese bautismo se estaba refiriendo Jesús, al bautismo en el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, se refiere a ese bautismo, al bautismo en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de aquel que se arrepiente de sus pecados y abre su corazón a Cristo. Ese bautismo ocurrirá una sola vez en la vida del cristiano, cuando cree. Una sola vez, y no tiene que buscar más bautismos. No encontraréis ni un solo pasaje en las Escrituras, ni uno solo, que nos ordene o que nos mande el ser bautizado, que nos mande buscar el ser bautizado por el Espíritu Santo. Ni uno solo. Se nos manda en la Escritura bautizarnos en agua, pero no se nos manda bautizarnos en el Espíritu Santo, porque no depende de nosotros. ¿Cuándo somos bautizados? Cuando creemos. ¿Y quién nos bautiza? El Señor, al enviar su Espíritu a nuestras vidas e introducirnos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que alguien hable en lenguas? Nada. Absolutamente nada. Estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Así que cuando Pablo está refiriéndose al bautismo del Espíritu, no se está refiriendo al bautismo en agua.
ni tan siquiera se está refiriendo a la comunidad de Corinto, sino que se está refiriendo a todos los cristianos, todos. Dice ahí el apóstol Pablo, por un solo espíritu fuimos todos, no solo los corintios, todos los cristianos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que todos los creyentes ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Todos. Y por medio de ese bautismo llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios, miembros vivos de la iglesia. La palabra bautismo tiene que ver con eso, con el introducir, sumergir o meter en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y dice en ese mismo versículo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio, pasado, a beber de un mismo espíritu. Por tanto, no hay que buscar otra experiencia. No hay que buscar una segunda experiencia, como dicen los pentecostales. Aquí se trata de algo hecho en todos los cristianos. Y este pasaje, cuando dice en todos, no está admitiendo, y al hablar de que es pasado, no está admitiendo la posibilidad de otro bautismo en el Espíritu en el futuro. No tenemos que buscar otro bautismo en el Espíritu, ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Y al decir todos, tiene que ver con lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Yo se lo leo, Gálatas 3, 28, donde dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. ¿Un qué? Un cuerpo. Amén. Ese pasaje nos muestra claramente que cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, eres introducido en el cuerpo de Cristo. Y al decir, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es una referencia clara al pasaje de la samaritana en Juan capítulo 4. Vamos a ir a este pasaje, Juan capítulo 4. Versículo 10. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús llegó allí al pozo y le pidió a una mujer samaritana que le diera de beber. Y la mujer de samaritana le dijo, oye, ¿y tú como siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber? Los judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí, ¿no? Jesús le respondió, versículo 10. Juan capítulo 4, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, si no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tu agua, no? El agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Se ve que ella no estaba entendiendo totalmente lo que Jesús le estaba diciendo, pero miren, Jesús le estaba diciendo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora quiero que vengan conmigo al capítulo 7 de Juan, capítulo 7, versículo 37. 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Le suena esto a lo que Jesús le dijo a la samaritana? ¿Verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan explica, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeran en Él. Es decir, si tú has creído en Cristo, has recibido al Espíritu Santo, y Él será ahora una fuente de agua viva en tu vida. Pero tú has tenido que beber primero. Para poder dar agua, tú has tenido primero que recibirla. Y en este caso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:13. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y cuándo ocurrió esto? Cuando creímos. El espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Por tanto, es importante que entendamos que el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con manifestaciones espirituales. Tiene que ver con recibir al Espíritu Santo y ser introducidos en la iglesia. Quiero preguntarles, si alguien no tiene don de lengua, ¿significa que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿verdad? Si alguien te dice que porque tú no hablas lengua, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, dile que lea la Escritura, que preste atención a la palabra y que aprenda que el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con las lenguas, tiene que ver con ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Lo tienen claro? ¿Alguna pregunta? Quería saber si había alguna similitud en el bautismo del etíope con Felipe, cuando le dice él, ¿qué me impide ser bautizado cuando se lo encuentra con él? El bautismo del etíope es un bautismo en agua, ¿verdad? Ahora, cuando el etíope le pregunta a Felipe, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él puso una condición. Felipe le dijo, si crees, bien puedes. ¿Por qué? Porque si crees, ya el Espíritu Santo está en tu vida. Ya has sido bautizado en el Espíritu. Ya formas parte del cuerpo de Cristo. Ahora sí te puedes bautizar en agua, para testimonio de que has nacido de nuevo. ¿Ok? Pero el bautismo en agua no es para que el Espíritu Santo venga sobre ti, ni es para que tú recibas ningún don, ni es para que tus pecados sean perdonados. El bautismo en agua es un testimonio de que tú te identificas con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección a una vida nueva. Amén. Leamos Romanos capítulo 6, para que veáis que no me lo invento, sino que está aquí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen? Dice versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿A qué bautismo se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo al bautismo del Espíritu? ¿Se está refiriendo al bautismo en agua? ¿Se está refiriendo al bautismo en sufrimiento? ¿A qué bautismo se está refiriendo? Creo que al de sufrimiento. Al de sufrimiento. Lean el pasaje, lean el contexto. ¿De qué está hablando Pablo? Del bautismo en... Sí, el bautismo en Cristo, pero... Claro, aquí Pablo se está refiriendo al bautismo en agua.
Miren, dice, presten atención, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando somos introducidos, sumergidos en el agua, ¿verdad? Nos estamos identificando con Cristo en su muerte y sepultura. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salimos del agua, estamos simbolizando que nos identificamos con la resurrección de Cristo. Y así como Él resucitó a una vida nueva, nosotros también. Amén. Es el contexto siempre el que nos va a dar la clave para la interpretación correcta de un pasaje. Y esto es lo que yo quiero que ustedes presten siempre atención. El contexto, para que siempre interpreten correctamente la Escritura, porque lo fácil es interpretarla mal. Pero si prestamos atención al contexto, lo vamos a entender bien. Ahora, volviendo al pasaje de 1 Corintios 12:13. ¿Alguien me puede explicar qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ánimo, venga. ¿Quién se atreve a decirme qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, antes una pregunta más sencilla. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Pero no está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo? El del agua es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, todos sabemos en qué consiste el bautismo en agua, ¿verdad? Tomamos a la persona, la sumergimos y la sacamos del agua. Ahora, ¿en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Sumergido, o sea, introducidos en la iglesia. Perfecto, ¿lo tienen claro? Porque esto es muy importante entenderlo bien. El bautismo en el Espíritu Santo no consiste en ponerte a hablar lenguas incoherentes. El bautismo en el Espíritu Santo consiste en creer en Cristo, recibir al Espíritu Santo y ser introducidos en la iglesia. Muy bien, ¿podemos pasar entonces al siguiente versículo? Vamos a leer los versículos del 14 al 20, todos de un tirón. Del 14 al 20, capítulo 12 de 1 de Corintios, del 14 al 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Miren, nadie representa por sí mismo a Cristo. Nadie. A Cristo lo representa la iglesia en su conjunto. Un solo miembro no puede decir que es representante de Cristo en la tierra, porque estaría mintiendo, no estaría diciendo la verdad. Algunos se creen, ¿verdad?, los representantes de Cristo en la iglesia, en la tierra, perdón. En realidad, solo Cristo se representa a sí mismo y lo hace a través de la iglesia, que es su cuerpo. Quiero que lean conmigo un pasaje que nos aclara este asunto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1,
versículos 22 y 23. Aquí vamos a ver este detalle que es interesante. Efesios capítulo 1, 22 y 23. ¿Lo tienen? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la iglesia la que representa a Cristo. Un miembro por sí mismo no puede decir que representa a la iglesia. Ni el Papa, ni un pastor, ni nadie que se llame apóstol puede decir que es el representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo es Cristo. Y Cristo se manifiesta a través de su cuerpo, que somos todos los cristianos. Unidad y diversidad. De esto es de lo que Pablo nos va a hablar en los versículos del 14 al 20. Al hablarnos de la iglesia como un cuerpo, nos está hablando de unidad y al mismo tiempo de diversidad. Somos uno, pero no somos iguales. Somos uno, pero cada uno tiene su propia idiosincrasia. Cada uno es como es, pero somos uno, somos un cuerpo en Cristo, igual que el cuerpo humano. Tiene muchos miembros y los miembros no son iguales unos a otros. Cada cuerpo, cada organismo vivo, para que tenga vida, para que funcione, cada una de sus partes tienen que actuar de forma coordinada, compatible. Y la diversidad en la unidad hace posible la vida. Si nosotros desmembráramos el cuerpo humano no podría vivir separado unos miembros de otros. No podría. Tampoco la iglesia. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto que el diablo ha intentado separar a la iglesia y de hecho hay muchos que creen que lo ha conseguido. Yo creo que no. Yo creo que el diablo no ha conseguido dividir la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo no puede ser dividido. ¿Acaso está dividido Cristo, dice Pablo en 1 Corintios? No. La verdadera iglesia sigue unida en un mismo cuerpo, en un mismo Señor, en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo espíritu. La verdadera iglesia sigue unida. Lo que pasa es que a veces nosotros interpretamos que la iglesia es la iglesia berea, o la iglesia esta, o la iglesia aquella, y eso no es la iglesia de Cristo. Muchos de los que estamos aquí formamos parte de la iglesia, algunos no. Y algunos que están en las otras iglesias forman parte de la iglesia de Cristo, otros no. Porque la iglesia no es una institución, es un organismo vivo. Y está formada por aquellos que de verdad son discípulos de Cristo. Y hay discípulos de Cristo repartidos por todo el mundo, en multitud de congregaciones, en multitud de grupos. Pero hay una sola iglesia. Hay una. La Iglesia Universal hoy en día es tan diversa en lenguaje, en culturas, en razas. Tenemos problema con el micrófono, Óscar. Sí. En culturas, en razas, en fronteras, en tradiciones, en historia, hasta en teología. Es tan diversa la Iglesia Universal que parecería simplista compararla con el cuerpo humano. Sin embargo, Pablo lo hace y no es simplista. La ilustración del cuerpo
refleja perfectamente lo que es la iglesia. Especialmente cuando se habla de la iglesia local, pero también cuando se habla de la iglesia universal. Algunos piensan que por la diversidad es imposible unir a la iglesia, pero es porque no entienden que la iglesia ya está unida. Hay algunos que están empeñados en unir al cristianismo, y el cristianismo no es la iglesia de Cristo. El cristianismo es un movimiento formado por multitud de religiones que se llaman cristianas. Pero el cristianismo es una organización, no es un organismo. Es una organización. Está formado por muchas gentes que piensan muchas cosas diferentes. Pero el cristianismo no es el cuerpo de Cristo. Dentro del cristianismo están, pues por decirles, los papas. Dentro del cristianismo están los ortodoxos, los anglicanos, los sacerdotes que casan a homosexuales, los pastores que predican falsas doctrinas. Dentro del cristianismo están todos los que se llaman cristianos. Pero todos los que se llaman cristianos son cristianos, por tanto no forman parte del cuerpo de Cristo. Forman parte del cristianismo como movimiento, pero la iglesia es otra cosa. ¿Ustedes entienden la diferencia? Una cosa es el cristianismo, otra cosa es la cristiandad. La cristiandad es la iglesia de Cristo. El cristianismo es un movimiento donde hay muchos que se dicen que son cristianos, pero realmente no tienen de cristiano nada. Algunos sí, otros no. Algunos creen que el cristianismo es solo la iglesia evangélica y se equivocan. La iglesia católica también es cristianismo. Pero, como dice el fandango, un fandango de mi tierra, en el cristianismo ni están todos los que son, ni son todos los que están. En la iglesia sí son todos los que están. Porque si estás, es que eres verdadero cristiano. Si no, no estarías en la iglesia. ¿Quién sabe cuál es la verdadera iglesia? Cristo. Yo no tengo que luchar por la unidad de las iglesias. Yo no tengo que preocuparme por crear la unidad. Yo creo que eso lo ha hecho Cristo. Que la iglesia está unida en esos lazos que vimos en Efesios capítulo 4. Ahora yo creo que tenemos que manifestar esa unidad espiritual de una forma práctica. Pero eso no significa que todos tengamos que ser iguales, pensar iguales, creer iguales. Porque oiga, dentro de la iglesia hay muchos miembros y no todos son iguales. Diversidad dentro de la unidad y unidad dentro de la diversidad. Amén. Es diferente. Versículo del 15 al 16. Perdón, del 15 al 17. Quiero llamar vuestra atención sobre este hecho porque de verdad que es muy importante que ustedes presten atención a estos detalles. Estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Y miren, dice en el versículo 15: y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Yo quiero preguntarles, ¿este es un pasaje literal o figurado? ¿Por qué? ¿Por qué es figurado? A ver, unas pilitas para esto, por favor. ¿Por qué es un lenguaje figurado? Presten atención a lo que dice el texto. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Amén. Fíjense qué cosa más sencilla. Ni el pie ni la mano hablan, ¿verdad? Claro. Si dijere el pie, oye, bueno, hay pies que cantan. que huelen mal.
Decimos, te cantan los pies, ¿no? Cuando a alguien le huele los pies, ¿no? Pero no, en realidad los pies no hablan, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado. Bueno, pues hay personas que no se dan cuenta de estas diferencias e interpretan de manera literal algunos pasajes y cometen errores tremendos. Porque cuando interpretamos de forma literal pasajes que son simbólicos o irónicos o sarcásticos, nos estamos metiendo en un problema de interpretación. Vamos a llegar al capítulo 14, donde vamos a tener a Pablo pasando de un lenguaje serio a un lenguaje irónico, donde Pablo se va a burlar de los corintios, les va a llamar la atención como si fueran niños chiquititos. Y si no sabemos identificar cuando está hablando serio, cuando se refiere a algo que es real, de cuando Pablo está hablando algo que es irónico, si no sabemos diferenciarlo, vamos a cometer errores de interpretación. Y por eso muchos se equivocan. Por eso yo les pido, por favor, presten atención cuando estén estudiando la palabra a estos detalles. Porque estos detalles son los que les van a asegurar a usted que va a interpretar correctamente la Biblia. ¿Ustedes creen que es importante interpretar bien la palabra de Dios o no? Claro, si la interpretamos mal estamos perdidos. Por tanto, aquí Pablo está hablando en un lenguaje figurado. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es como cuando Cristo dice, yo soy el camino. ¿Verdad? A nadie se le ocurre pensar que Cristo es un camino de tierra. Oiga, no, está usando un lenguaje figurado. Cuando Cristo al instituir la Santa Cena dijo con el pan, esto es mi cuerpo, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Porque un trozo de pan no es el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, está usando un lenguaje figurado, no está usando un lenguaje literal. Porque si yo interpreto que un trozo de pan es el cuerpo de Cristo, entonces voy a meter ese trozo de pan en un sagrario de oro y me voy a arrodillar y lo voy a adorar como si fuera Cristo. Eso es lo que hacen los católicos, ¿verdad? Porque están interpretando mal las escrituras, porque no se fijan en estos detalles para saber cuándo se está hablando de forma real a cuándo se hace de manera simbólica, de manera figurada. Y esto es muy importante. Miren, eso es origen de muchos problemas de interpretación bíblica. Hay gente que se equivoca mucho con este tipo de cosas. Y yo quiero que presten atención a este lenguaje porque es importante. El pie no es tan hábil como la mano, ¿verdad? Pero ¿necesitamos el pie o no? Claro. Resultaría absurdo prescindir de los pies porque no son igual que las manos, ¿verdad? Nos necesitamos tanto a las manos como a los pies como a las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. No importa que no seamos iguales, no importa que no tengamos los mismos dones, no importa que no seamos exactamente uniformes. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe sentirse menos que los demás. Y mucho menos, ningún miembro del cuerpo de Cristo debe sentirse más importante que los demás. ¿Están de acuerdo o no? Unidad en la diversidad. Si una iglesia quisiera que todos fueran pastores, ¿sería correcto eso? ¿Por qué? Si todos predican, ¿a quién les van a predicar, no? Si todos son... Miren, si el dedo quiere ser ojo y se pone en el lugar del ojo, ¿mi cuerpo estará mejor?
¿Verdad que no? Una es la función del dedo, otra es la función del ojo. El ojo no puede hacer lo que hace el dedo, pero el dedo tampoco puede hacer lo que hace el ojo. Cada uno de los miembros ha sido puesto en el cuerpo por Dios como Él ha querido. Y esto es muy importante entenderlo. Hay iglesias hoy en día donde pastores están tratando de que todo el mundo sea una cosa determinada. Todo el mundo tiene que ser líder, o todo el mundo tiene que ser cantante, o todo el mundo tiene que ser predicadores. Mire, si el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? ¿Verdad? Eso no concuerda con la voluntad del Señor. Así que el apóstol, con el objetivo de unificar a la iglesia de Corinto, está enseñando con el cuerpo como modelo. Es absurdo pelearse por pensar que una función es más importante que otra. No, es que yo soy ujier y tú solo limpias. Bueno, aquí los ujieres limpian. He puesto un ejemplo que no valía. Ay, es que yo soy un ujier. Ah, pero yo soy un maestro de la escuela dominical. Sería absurdo, ¿verdad? Porque las dos cosas son importantes, las dos cosas son necesarias. Tú necesitas los dones de tu hermano necesita tus dones. Los necesitamos mutuamente. Así que lo vamos a dejar aquí porque no da tiempo de mucho más, pero me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos, me gustaría que poder responderla. ¿Quedó alguna pregunta? ¿No? Es muy importante este tema porque cuando lleguemos al capítulo 14 vamos a ver cómo los corintios estaban de despistados. Y miren, hoy en día hay gente más despistada todavía que los corintios. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a lo que leemos. Prestar atención es importante. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Me gustaría, por favor, que alguien nos dirigiera en oración, dando gracias al Señor por su palabra y pidiéndole que Él nos ayude a amarla y a entenderla. Recordarles que el próximo domingo tenemos un culto especial, un culto de ordenación al diaconado. Vengan guapos para la foto. Oren por Rocío, oren por Ronald. Rosa no vino, la otra Rosa. ¿No ha venido? No. Bueno, pues oren por Rosa porque ella creo que mañana o pasado mañana sale para... Mañana, ¿no? Mañana sale para República Dominicana. Bien, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Me gustaría que alguien eleve la voz, por favor, y se acuerde de los enfermos.